La Biblia menciona su nombre solo 2 veces. 2 veces. Y después de eso, silencio total. Sin milagros registrados, sin historias épicas que todo el mundo conoce. Pero este hombre fue elegido directamente por Dios para ser parte del grupo más exclusivo en toda la historia del cristianismo, los 12 apóstoles de Jesús. ¿Cómo puede alguien tan importante ser tan desconocido? ¿Y qué pasó realmente cuando Judas traicionó a Cristo y quedó ese lugar vacío? Hoy vamos a descubrir juntos quién fue Matías, por qué su historia importa más de lo que crees. Y al final del video vamos a hacer una oración poderosa juntos, así que quédate hasta el último segundo. Antes de hablar de Matías, necesitamos entender el momento en que él aparece en escena, porque si no entiendes el contexto, no vas a poder apreciar la magnitud de lo que pasó. Imagínate esto. Jesús acaba de resucitar, acaba de ascender al cielo. Los discípulos están reunidos en Jerusalén, probablemente con una mezcla de emoción, confusión y miedo. El Espíritu Santo todavía no ha llegado. Pentecostés todavía no ha ocurrido. Y en medio de todo eso hay un problema urgente que resolver. Un problema que Pedro, uno de los líderes más fuertes del grupo, decide enfrentar de frente. Hay una silla vacía. Y esa silla vacía no puede quedarse así. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 15 al 26, se nos narra uno de los momentos más fascinantes y menos discutidos de toda la historia de la iglesia primitiva. Pedro se pone de pie ante un grupo de 120 creyentes y dice algo muy directo. Dice que la escritura tenía que cumplirse, que lo que le pasó a Judas no fue un accidente, que todo eso estaba escrito desde antes, y que ahora hay que elegir a alguien que ocupe el lugar que Judas dejó. Detente un momento y piensa en eso. Pedro, que meses antes había negado a Jesús 3 veces, ahora está parado frente a 120 personas liderando un proceso de selección apostólica. Hay algo profundamente hermoso en eso. Hay algo que nos dice que Dios no desecha a las personas que fallan. Pero ese es un tema para otro video. Hoy nos enfocamos en Matías. ¿Quién se postula para reemplazar a Judas? ¿Cualquier persona podía hacerlo? ¿Había algún requisito? Sí, y los requisitos eran específicos. Pedro fue muy claro. La persona elegida tenía que cumplir 2 condiciones. Primero, tenía que haber estado con ellos desde el principio, desde el bautismo de Juan el Bautista. Eso significa que esta persona había estado siguiendo a Jesús desde los primeros días de su ministerio público. No era alguien que llegó al final. Era alguien que estuvo en las filas desde el principio. Segundo, tenía que haber sido testigo de la resurrección de Jesús. Tenía que haber visto al Cristo resucitado con sus propios ojos. Piensa en cuántas personas podrían cumplir esas 2 condiciones. No eran miles. Probablemente eran pocas docenas de personas como máximo. Y de todas esas personas se proponen 2 candidatos. Solo 2. José, también llamado Barsabás, y Matías. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque no sabemos prácticamente nada de ninguno de los 2 antes de este momento. Ninguno de los 2 aparece mencionado en los evangelios, ni una sola vez, y sin embargo, ambos cumplían los requisitos. Ambos habían estado con Jesús desde el principio. Ambos habían visto la resurrección. Ambos eran dignos de consideración. Entonces, ¿cómo deciden entre los 2? Oran y echan suertes. Esto es algo que muchos creyentes modernos encuentran incómodo. ¿Echar suertes para elegir a un apóstol? ¿No era eso algo que se hacía en los casinos? ¿No era eso algo pagano? No exactamente. Echar suertes era una práctica completamente legítima en el Antiguo Testamento para conocer la voluntad de Dios. Los proverbios dicen que la suerte se echa en el regazo, pero toda decisión proviene del Señor. No era un juego de azar, era un acto de completa dependencia en Dios. Era una declaración que decía, nosotros no somos suficientemente sabios para tomar esta decisión, que sea Dios quien elija. Y Dios eligió a Matías. La suerte cayó sobre él. Y así, sin fanfarria, sin un gran discurso, sin milagros previos registrados, Matías se convirtió en el 12º apóstol. Ahora viene la pregunta que probablemente todos están pensando. Si Dios lo eligió, si cumplía todos los requisitos, si fue elegido por la oración y la suerte inspirada por el Espíritu Santo, ¿por qué la Biblia nunca más menciona su nombre?
¿Qué pasó con Matías? ¿Fue un error? ¿Fue una mala decisión? Vamos a explorar eso. Pero primero, necesitamos entender algo sobre cómo funciona la Biblia. Y esto podría cambiar completamente tu forma de leerla. La Biblia no es una historia completa de todo lo que pasó en la iglesia primitiva. Es una selección. Es una colección de textos escritos con propósitos específicos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, para comunicar verdades específicas. El hecho de que algo no esté registrado en detalle no significa que no fue importante. Significa que el autor humano, guiado por el Espíritu, eligió enfocarse en otras cosas. Lucas, quien escribió los Hechos, decidió enfocarse en Pedro y en Pablo como los protagonistas principales de su narrativa. Eso no significa que los demás apóstoles no hicieron nada. Significa que Lucas tenía un propósito narrativo específico y se mantuvo enfocado en él. Si lees los Hechos con cuidado, vas a notar que muchos de los 12 apóstoles prácticamente desaparecen del relato después del capítulo inicial. No porque dejaron de trabajar, sino porque el libro no se trata de ellos individualmente. El libro de los Hechos es la historia del avance del Evangelio, no una biografía de cada apóstol. Entonces, el silencio sobre Matías no es evidencia de fracaso, es simplemente el resultado del enfoque narrativo del libro. Pero aquí viene algo que quiero que escuches con atención, porque esto es importante. Hay personas que argumentan que Matías fue un error, que los apóstoles se equivocaron al elegirlo, que deberían haber esperado a Pablo, que Pablo era el verdadero 12º apóstol y que al elegir a Matías los apóstoles se adelantaron a Dios. ¿Qué piensas de ese argumento? Quiero que lo analicemos juntos porque vale la pena. El argumento suena así. Pablo mismo dice en sus cartas que fue el menor de los apóstoles y que fue llamado como un abortivo, es decir, de manera anormal y fuera de tiempo. Y algunos interpretan eso como una señal de que Dios tenía planeado desde el principio que Pablo fuera el 12º, que los 11 se impacientaron y eligieron a Matías antes de que el plan de Dios se desarrollara completamente. Sin embargo, hay problemas serios con ese argumento. Primero, Pablo nunca se llamó a sí mismo el 12º, nunca reclamó este título específico. Cuando Pablo habla de su apostolado, lo hace en términos de un llamado especial y directo de Cristo, diferente al de los 12, no como reemplazo de Judas. Segundo, el método que usaron los apóstoles para elegir a Matías no fue impulsivo ni desordenado. Fue un proceso cuidadoso, lleno de oración, basado en criterios bíblicos claros y concluido con un acto de dependencia completa en Dios. ¿Eso suena como impaciencia? Tercero, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, habla de los 12 fundamentos de la muralla de la Nueva Jerusalén y dice que en ellos están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. 12 nombres. Si la elección de Matías fue un error, ¿cuál es el nombre que está escrito? ¿Pablo o Matías? La Biblia no nos responde eso directamente, pero el contexto sugiere fuertemente que Matías fue una elección legítima, aprobada por Dios, y que su nombre está entre esos 12 fundamentos. Y si eso es verdad, entonces Matías no fue un error. Fue un hombre de Dios que cumplió su llamado fielmente, aunque la historia humana no haya registrado los detalles de lo que hizo. Eso me lleva a una reflexión que quiero compartir contigo. Y es una de las razones por las que creo que la historia de Matías importa más de lo que parece. ¿Cuántos de nosotros vivimos con el miedo de pasar desapercibidos? ¿Cuántos de nosotros pensamos que si nadie sabe nuestro nombre, si nadie documenta lo que hacemos, si no tenemos un gran ministerio reconocido o una gran plataforma pública, entonces nuestra vida y nuestro servicio no importan? La historia de Matías destruye ese pensamiento de raíz. Matías fue elegido por Dios, fue validado por el proceso de oración más importante en la historia de la iglesia primitiva. Fue lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, junto con todos los demás. Predicó el Evangelio. Probablemente murió por su fe, y la Biblia registra su nombre exactamente las veces que necesitaba registrarlo para que nosotros supiéramos que existió y que fue legítimo. No más, no menos. Y eso me dice algo poderoso sobre cómo funciona el reino de Dios. El reino de Dios no funciona con métricas de YouTube, no funciona con número de seguidores ni con cuántas personas te conocen. Funciona con fidelidad, con obediencia, con hacer lo que Dios te pidió hacer, en el lugar donde Dios te puso, con los recursos que Dios te dio.
Matías hizo eso, y Dios lo honró, aunque los libros de historia no lo recuerden tanto como a Pedro o a Pablo. Ahora déjame hablar de lo que sí sabemos sobre Matías fuera de la Biblia, porque aunque la Escritura solo lo menciona 2 veces, hay tradiciones históricas y textos apócrifos que nos dan algunas pistas sobre su vida y ministerio. Primero, la tradición más antigua sobre Matías viene de Eusebio de Cesarea, uno de los primeros historiadores de la Iglesia cristiana, que vivió en los siglos III y IV. Eusebio menciona a Matías en el contexto de los apóstoles que predicaron el Evangelio en diferentes regiones del mundo conocido de ese tiempo. Según estas tradiciones, Matías predicó principalmente en Judea, es decir, en la región de Palestina, y también en otras áreas. Hay otras tradiciones que lo asocian con regiones más lejanas, como Etiopía o el Cáucaso, la región que hoy conocemos como Georgia. De hecho, la Iglesia Ortodoxa de Georgia venera a Matías como uno de los apóstoles que evangelizó su región. Y la tradición de la Iglesia Católica dice que Matías murió como mártir, aunque hay diferencias sobre cómo murió exactamente. Algunas fuentes dicen que fue crucificado, otras que fue decapitado. También hay un texto apócrifo llamado el Evangelio de Matías que algunos padres de la Iglesia mencionan, aunque ese texto no ha sobrevivido hasta hoy en su forma completa. Lo que sí sabemos es que existían tradiciones y escritos asociados con Matías que eran conocidos en los primeros siglos del cristianismo. ¿Qué significa todo esto? Significa que Matías no fue un hombre que simplemente se sentó en una silla y no hizo nada. Fue un apóstol activo que predicó el Evangelio, que enfrentó persecución y que probablemente entregó su vida por la fe en Jesucristo. El silencio del canon bíblico sobre los detalles de su ministerio no equivale a inactividad. Equivale simplemente a que los escritores bíblicos no documentaron su historia de la misma manera que documentaron la de Pedro o Pablo. Y ahora quiero llevarte a algo que creo que es el corazón de todo esto. Porque podemos hablar todo el día de datos históricos y tradiciones eclesiales, pero si eso no se conecta con tu vida real, con lo que estás viviendo ahora mismo, entonces no habremos llegado al punto más importante. La historia de Matías es, en su esencia, una historia sobre la soberanía de Dios. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que Dios tiene el control, que Dios elige a quien quiere elegir, que Dios llama a personas que el mundo no ve venir, que Dios pone a personas en posiciones importantes sin anunciarlas de antemano, que Dios trabaja a través de personas ordinarias, sin fama, sin historial espectacular, sin credenciales impresionantes para cumplir sus propósitos eternos. Matías no es famoso en los evangelios, no hizo milagros registrados durante el ministerio de Jesús, no está mencionado entre los discípulos más cercanos, no estaba en el círculo íntimo de Pedro, Santiago y Juan. Era, en términos humanos, un seguidor de segunda fila, alguien en la multitud, alguien que estuvo ahí pero que no protagonizó nada notable. Y sin embargo, cuando llegó el momento, cuando Dios tuvo que elegir a alguien para ocupar uno de los puestos más importantes en la historia del cristianismo, la suerte cayó sobre él. No sobre el más famoso, no sobre el más elocuente, no sobre el más visible, sobre Matías. ¿Por qué? Porque Matías estuvo ahí desde el principio. Porque Matías fue fiel en las cosas pequeñas. Porque Matías siguió a Jesús cuando no había garantías, cuando seguir a Jesús podía costarle la vida, cuando no era popular ni seguro, cuando la multitud todavía no sabía qué pensar de ese rabino de Galilea que hablaba con una autoridad diferente. Matías estuvo ahí, y esa fidelidad silenciosa, esa presencia constante en la sombra, fue lo que lo preparó para ser elegido en el momento que Dios tenía planificado. ¿Te hablas a tú mismo en este momento? ¿Sientes que eres alguien de segunda fila? ¿Sientes que otros tienen más talentos, más oportunidades, más visibilidad? ¿Sientes que tu servicio a Dios pasa desapercibido? ¿Que nadie ve lo que haces? ¿Que nadie valora tu fidelidad? Escúchame, Dios te ve, Dios te conoce, y Dios está preparando algo que probablemente todavía no puedes imaginar. Tu fidelidad en la oscuridad es exactamente lo que te está preparando para lo que Dios tiene guardado para ti en la luz. Eso es lo que Matías nos enseña. Y hay algo más que quiero destacar de esta historia, algo que me parece tremendamente relevante para la iglesia de hoy. Cuando Pedro lideró el proceso de selección del nuevo apóstol, no lo hizo solo, no tomó la decisión unilateralmente,
No señaló a alguien y dijo, tú, eres el elegido, porque yo lo digo. Siguió un proceso. Presentó candidatos que cumplían criterios bíblicos claros. Involucró a toda la comunidad. Oró junto con todos y dejó la decisión final en manos de Dios. Eso es liderazgo cristiano saludable. ¿Cuántas veces en la historia de la Iglesia hemos visto lo opuesto? Líderes que hacen decisiones importantes sin consultar a la comunidad, sin orar, sin proceso, sin criterios, solo poder, solo control, solo yo decido porque soy el líder. Pedro, a pesar de todos sus defectos conocidos, en este momento mostró lo que es liderar con humildad. Mostró que el liderazgo en el reino de Dios no se trata de tener la última palabra, se trata de facilitar que Dios tenga la última palabra. Y eso en sí mismo es una lección enorme para cualquiera que esté en una posición de liderazgo en la iglesia hoy. Sigamos. Quiero hablar ahora de algo que probablemente no has escuchado mucho, y es la conexión entre la historia de Matías y el libro de los Salmos. Cuando Pedro estaba explicando por qué necesitaban elegir a alguien para reemplazar a Judas, no lo hizo basándose en su propia opinión, lo hizo citando las Escrituras. Citó 2 salmos, el Salmo 69 y el Salmo 109, y ambos hablaban, según la comprensión de Pedro, de la situación de Judas y de la necesidad de reemplazarlo. Esto es teológicamente fascinante, porque significa que los apóstoles desde el principio leían el Antiguo Testamento a la luz de Jesús. Veían en los salmos no solo poesía o devoción personal de David, sino profecías que se estaban cumpliendo en tiempo real. Veían en las palabras de David, escritas 1000 años antes, una descripción de lo que le había pasado a Judas y una instrucción sobre lo que debían hacer ahora. Eso nos dice algo muy importante sobre cómo debemos leer la Biblia. No como un libro dividido en 2 partes sin conexión, sino como una historia unificada, coherente, donde cada parte ilumina a las demás, donde el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo y el Nuevo Testamento explica y completa lo que el Antiguo prometió. El caso de Matías es un ejemplo concreto de esa unidad bíblica en acción. Un grupo de judíos creyentes, liderados por un pescador galileo, leyendo los salmos de David y encontrando en ellos instrucciones para una situación que estaban viviendo 2000 años después de que esos salmos fueron escritos. Eso es lo que hace la Biblia cuando la lees con fe. No solo te da información histórica, te habla, te guía, te muestra que lo que estás viviendo tiene sentido dentro de una historia mucho más grande. Ahora, quiero detenerme en algo sobre la persona de Matías que me parece profundo, aunque la Biblia no lo explica explícitamente. Matías vivió cerca de Jesús durante todo su ministerio. Lo vio sanar a los enfermos, lo escuchó enseñar en las sinagogas y en las colinas, lo vio caminar sobre el agua probablemente, lo vio multiplicar los panes, lo vio interactuar con los fariseos, lo vio entrar en Jerusalén el Domingo de Ramos, y luego lo vio arrestar, y juzgar, y crucificar, y lo vio resucitar. Piensa en lo que eso significa. Matías fue testigo presencial de la muerte y resurrección de Jesucristo, no como un observador casual que oyó el chisme de segunda mano, sino como alguien que estaba ahí, que procesó el duelo del viernes y el sábado, que experimentó el shock y la alegría del domingo. Y cuando la suerte cayó sobre él, cuando fue reconocido como el 12º apóstol, estaba asumiendo una responsabilidad enorme, porque el trabajo de los apóstoles no era solo tener reuniones de oración, era ir al mundo y testificar de lo que habían visto, de lo que habían vivido, de que Jesús de Nazaret había muerto y había resucitado, y que esa resurrección cambiaba todo. Matías asumió esa responsabilidad, y probablemente la asumió sabiendo que podría costarle todo. Y eso me lleva a una pregunta que quiero que cada persona que está viendo este video se haga a sí misma. ¿Qué tan dispuesto estás tú a asumir las responsabilidades que Dios te da, aunque nadie te lo reconozca, aunque nadie lo vea, aunque te cueste algo? Porque vivimos en una cultura que valora el reconocimiento, que valora el aplauso, que valora ser visto. Y no hay nada malo en querer ser reconocido como ser humano. Eso es normal. Pero cuando el deseo de reconocimiento se convierte en la razón principal por la que servimos a Dios, algo está torcido, algo necesita ajuste. Matías nos recuerda el servicio fiel a Dios no siempre viene con aplausos, que hay personas que dan todo, que sirven con toda su fuerza, que predican el Evangelio con valentía y que mueren por su fe,
y que el mundo ni siquiera sabe su nombre. Y eso está bien, porque Dios sabe su nombre, y Dios registra sus obras, y en la eternidad habrá una recompensa que no tiene nada que ver con cuántos seguidores tenías ni cuántos libros escribiste. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo en Mateo 6? Que cuando haces el bien en secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Matías vivió eso. No lo vemos en las páginas de los evangelios haciendo grandes gestas, pero Dios lo vio, y Dios lo eligió. Hay algo más que quiero explorar, y es la conexión entre Matías y la comunidad de los 120. Cuando Pedro propone el proceso de selección del nuevo apóstol, está hablando frente a 120 creyentes. Esos 120 incluyen a los 11 apóstoles restantes, a las mujeres que habían seguido a Jesús, incluyendo a María, la madre de Jesús, y a otros discípulos. Esta imagen me parece bellísima, porque es la imagen de la iglesia en su forma más primitiva, más pura, más auténtica. Un grupo de personas reunidas en oración, esperando al Espíritu Santo, tomando decisiones importantes juntos, dependiendo completamente de Dios. No hay edificios elegantes, no hay programas elaborados, no hay jerarquías complejas. Solo un grupo de personas que habían visto al Cristo resucitado y que estaban tratando de seguir sus instrucciones con todo lo que tenían. Y en ese contexto, la elección de Matías no es solo una decisión administrativa, es un acto de fe. Es una declaración de que Dios tiene un plan, de que los 12 no quedarán en 11, de que la traición de Judas no destruyó el propósito de Dios, de que la silla vacía sería llenada, porque Dios siempre completa lo que empieza. ¿Cuántas veces en tu vida has tenido una silla vacía? ¿Cuántas veces ha habido un hueco, una pérdida, algo que parecía que rompía todo el plan? Una relación que se perdió, un trabajo que se cayó, un sueño que se murió antes de nacer, una persona que dejó tu vida de una manera que dolió profundamente. Y en esos momentos, la pregunta más difícil es si Dios puede llenar ese hueco, si el plan de Dios puede continuar a pesar del dolor, a pesar de la traición, a pesar de la pérdida. La respuesta que la historia de Matías nos da es sí, un sí claro y rotundo. Dios llenó la silla vacía. Dios completó el número. Dios continuó el plan a pesar de la traición más conocida en la historia del cristianismo. Y si Dios pudo hacer eso allí, en ese momento, con ese nivel de traición y dolor, entonces puede hacerlo en tu situación también. Puede llenar los huecos que hay en tu vida. Puede completar los propósitos que parecen interrumpidos. Puede traer a las personas correctas en el momento correcto, así como trajo a Matías en el momento correcto. Ahora déjame hablar de algo que quiero que consideres con mucho cuidado, y es la pregunta del sucesor. ¿Por qué era tan importante que hubiera exactamente 12 apóstoles? ¿Por qué no podían ser 11 o 13 o cualquier otro número? El número 12 no es arbitrario en la Biblia. Es un número con una carga simbólica enorme. Las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, 12 meses en el año hebreo. Y en el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles de Jesús. El número 12 representa completitud. Representa el pueblo de Dios en su totalidad. Cuando Jesús eligió a 12 apóstoles, no lo hizo por casualidad, lo hizo como una declaración, como una señal de que estaba comenzando algo nuevo que correspondía al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Así como Israel se constituía de 12 tribus, el nuevo Israel, el pueblo del nuevo pacto, se constituía alrededor de 12 apóstoles. Si Judas dejaba un hueco permanente, si los 12 se convertían en 11, ese simbolismo se rompía, ese mensaje se perdía, y la integridad teológica de lo que Jesús había establecido quedaba comprometida. Por eso había que elegir a alguien. Por eso el número 12 tenía que mantenerse, no por superstición, no por capricho, sino porque el número era una teología, era un mensaje sobre el carácter y los propósitos de Dios. Y Matías fue el hombre que mantuvo ese número completo. Eso en sí mismo es un ministerio, no el ministerio más glamuroso, no el ministerio más publicado, pero un ministerio esencial.
un servicio que hizo posible que el plan de Dios siguiera adelante con su integridad simbólica y teológica intacta. Hay personas así en cada comunidad cristiana, personas que no tienen título, personas que no predican los domingos, personas que no están en el escenario, pero que con su presencia, con su servicio, con su fidelidad, mantienen completo lo que Dios ha establecido, mantienen el número, mantienen la integridad del cuerpo. ¿Eres esa persona en tu iglesia, en tu familia, en tu comunidad? Si lo eres, este video es para honrarte, porque la historia de Matías es también tu historia. Sigamos adentrando en este tema porque hay más. Hay algo sobre Matías y la espera que no quiero dejar pasar. La Biblia dice que Matías estuvo con los discípulos desde el bautismo de Juan. Eso significa que probablemente empezó a seguir a Jesús a los 30 años de Jesús más o menos, cuando Juan el Bautista estaba predicando en el Jordán. Y desde ese punto hasta el momento en que fue elegido apóstol, habrán pasado entre 3 y 4 años. 3 o 4 años de seguir a alguien, de escuchar sus enseñanzas, de verlo hacer milagros, de creer en él, sin ser parte del círculo íntimo, sin un rol específico definido, sin reconocimiento oficial. 3 o 4 años de espera. ¿Te imaginas lo que eso se siente? Seguir a Jesús con convicción genuina, ver lo que Él hace, creer con todo tu corazón en quien Él es y sin embargo no tener un lugar específico en la estructura de su ministerio. No hay registros de que Matías se haya quejado, no hay registros de que haya pedido un lugar más prominente, no hay registros de que haya comparado su posición con la de Pedro o Juan o cualquiera de los otros 12. Simplemente estuvo ahí, fiel, presente, disponible, esperando sin saber que estaba esperando, siendo fiel sin saber que esa fidelidad lo estaba preparando para algo que todavía no podía ver. Y cuando llegó el momento, estaba listo. Eso me enseña algo sobre la paciencia de Dios y sobre cómo Dios trabaja. Dios rara vez trabaja en los plazos que nosotros esperamos. Dios rara vez nos revela de antemano lo que está preparando. Dios simplemente nos pide que seamos fieles donde estamos, con lo que tenemos, en el tiempo que estamos viviendo. Y en el momento que Dios tiene preparado, la puerta se abre. No antes, no después, en el momento de Dios. ¿Estás en esa etapa ahora mismo? ¿Estás siendo fiel a lo que Dios te ha dado sin ver todavía el propósito completo de esa fidelidad? Si estás en esa etapa, quiero decirte algo. La espera no es tiempo perdido. La espera es tiempo de preparación. La espera es el periodo en que Dios está formando en ti el carácter, la profundidad, la dependencia en Él que va a ser necesaria para lo que viene después. Matías esperó 3 o 4 años siguiendo a Jesús desde la segunda fila, y cuando fue llamado a la primera, estaba listo. Tú también estarás listo, en el tiempo de Dios. Ahora quiero tocar algo que me parece crucial, y es el contraste entre Matías y Judas, porque la historia de Matías no puede entenderse completamente sin entender de quién estaba tomando el lugar. Judas Iscariote, uno de los 12 originales. Alguien que también estuvo con Jesús desde el principio. Alguien que también vio los milagros. Alguien que también escuchó las enseñanzas. Alguien que también recibió autoridad para sanar enfermos y echar demonios, porque la Biblia dice que Jesús dio esa autoridad a los 12. Y sin embargo, Judas eligió la traición. Por 30 monedas de plata, por una suma de dinero que, en términos modernos, es casi ridículamente pequeña. Judas vendió su lugar en el grupo más exclusivo de la historia humana por 30 monedas de plata. Y después de eso, lleno de culpa y remordimiento, tiró las monedas en el templo y fue y se ahorcó. La historia de Judas es una de las tragedias más profundas de toda la Biblia. No porque Dios no pudiera haberlo perdonado si hubiera pedido perdón, sino porque Judas eligió el camino del remordimiento sin arrepentimiento, eligió la culpa sin la gracia, eligió morir con sus errores en lugar de vivir con el perdón que Jesús mismo había ofrecido. Y en contraste con eso, está Matías. Matías eligió la fidelidad, Matías eligió la presencia, Matías eligió seguir a alguien que el mundo rechazó en un momento en que ese seguimiento no traía ningún beneficio visible. Matías eligió estar disponible cuando Dios lo necesitaba. 2 hombres, 2 historias, 2 elecciones completamente opuestas, y la diferencia entre ellos no era de talento, no era de inteligencia, no era de oportunidades, era de disposición del corazón. Judas tenía el corazón en el dinero,
Matías tenía el corazón en Jesús, y eso lo cambió todo. Esta parte me toca profundamente porque creo que es una de las verdades más importantes que podemos extraer de toda esta historia. La dirección de tu corazón determina el destino de tu vida. No es suficiente estar cerca de Jesús. No es suficiente ver sus milagros. No es suficiente escuchar sus enseñanzas. Judas hizo todo eso y terminó traicionando a quien más amaba. Lo que Dios mira no es tu posición, no es cuánto tiempo llevas en la iglesia, no es cuántos versículos sabes de memoria. Lo que Dios mira es la dirección de tu corazón. ¿Hacia dónde apunta tu corazón cuando nadie te está mirando? ¿Hacia dónde se inclina cuando tienes que elegir entre Dios y el mundo? Matías eligió bien, y esa elección no fue un evento de un solo día. Fue el resultado de años de decisiones pequeñas, de momentos de fidelidad acumulados, de un corazón que consistentemente se orientó hacia Jesús en lugar de alejarse de Él. ¿Cómo está tu corazón hoy? Esa es la pregunta más importante de todo este video. Quiero llevarte ahora a una reflexión final antes de llegar a la oración, y es sobre lo que Matías representa para la iglesia de hoy. Vivimos en un tiempo en que el cristianismo está muy mediado por las personalidades. Hay nombres que todos conocemos, predicadores con millones de seguidores, autores con libros en cada librería cristiana, conferencistas que llenan estadios, y todo eso tiene su lugar. Dios usa a esas personas. Dios habla a través de esas voces, pero el peligro es que empecemos a pensar que el reino de Dios solo avanza a través de las personas famosas, que solo importa lo que hacen los grandes, que la fidelidad anónima no cuenta. La historia de Matías corrige eso, grita que eso es mentira. El reino de Dios avanza a través de millones de personas como Matías, personas que nadie conoce, personas que predican en iglesias pequeñas, en pueblos que no aparecen en los mapas, personas que cuidan a sus ancianos padres con amor y paciencia sin que nadie les tome foto, personas que enseñan la Biblia a niños en una escuela dominical de 12 alumnos con la misma pasión con la que otros predican a miles. Esas personas son Matías, esas personas son el fundamento del reino de Dios. Y el libro de Apocalipsis, cuando describe la Nueva Jerusalén, con sus 12 cimientos que llevan los nombres de los 12 apóstoles, incluye a uno que nadie famoso habla, incluye a Matías. Y eso dice todo lo que necesitamos saber sobre cómo Dios valora la fidelidad silenciosa. Ahora quiero que pienses en tu propio camino con Dios por un momento. ¿Hay algo en lo que Dios te ha estado llamando a ser fiel y tú has resistido porque no parece suficientemente grande? ¿Hay un lugar de servicio al que Dios te ha estado invitando y tú has dudado porque no te va a traer reconocimiento? ¿Hay una silla vacía en tu iglesia, en tu familia, en tu comunidad que Dios te está pidiendo que llenes y tú has estado esperando una señal más grande, un llamado más espectacular? Matías no tuvo ningún destello de luz en su camino a Damasco, no tuvo una zarza ardiente, no tuvo un ángel con una trompeta. Solo tuvo una suerte que cayó sobre su nombre, y eso fue suficiente para cambiar su vida para siempre y para asegurar su lugar en el fundamento de la Iglesia de Jesucristo. A veces la voz de Dios es así de simple, a veces es tan solo una puerta que se abre, una necesidad que nadie más está llenando, una oportunidad de servicio que aparece justo frente a ti. La pregunta es si estarás listo, si habrás sido suficientemente fiel en los días de preparación para reconocer el momento cuando llegue. Matías estuvo listo, que nosotros también lo estemos. Hay una última cosa que quiero mencionar antes de pasar a la oración. Y es algo que generalmente no se enseña en las iglesias, pero que creo que es profundamente relevante. Cuando Pedro presenta los criterios para el nuevo apóstol, uno de los requisitos es haber sido testigo de la resurrección. Y eso nos dice algo fundamental sobre qué es el evangelio cristiano en su núcleo más básico. El evangelio no es una filosofía, no es un sistema ético, no es una religión de reglas y rituales. El evangelio es un testimonio. Es el testimonio de personas que vieron algo, que vieron a alguien morir, que lo lloraron, que perdieron la esperanza y que 3 días después lo vieron vivo, con cicatrices en las manos y en el costado, comiendo pescado a la orilla del mar, hablando con ellos, instruyéndolos, comisionándolos. Eso es el evangelio. Un acontecimiento histórico, concreto, verificable por testigos, que cambió todo. Matías fue uno de esos testigos, y eso es exactamente lo que lo hacía apto para ser apóstol. No su elocuencia, no su educación, no su familia ni su posición social, su testimonio.
el hecho de que había estado ahí, el hecho de que podía pararse frente a cualquier persona en cualquier lugar del mundo y decir, yo lo vi muerto y yo lo vi vivo. Y ese hecho lo cambia todo. Ese es el corazón del cristianismo. No una idea, sino un testimonio. No una filosofía, sino una resurrección. Y Matías lo sabía mejor que la mayoría. Así que la próxima vez que alguien te pregunte por qué eres cristiano, recuerda a Matías. Recuerda que el fundamento de tu fe no es que el cristianismo te hace sentir bien, o que tus padres eran cristianos, o que la moral cristiana tiene sentido. El fundamento de tu fe es que Jesucristo murió y resucitó de los muertos, y que ese acontecimiento tiene consecuencias eternas para cada ser humano que haya vivido alguna vez. Ese es el testimonio que Matías cargó. Ese es el testimonio que tú cargas también. Muy bien, hemos recorrido un largo camino juntos hoy. Hemos hablado de quién fue Matías, de por qué fue elegido, de lo que su silencio en las Escrituras nos enseña sobre el valor de la fidelidad anónima, de la soberanía de Dios en la elección de personas inesperadas, del contraste entre Matías y Judas, de lo que su historia significa para la iglesia de hoy, de la importancia del testimonio de la resurrección como fundamento del Evangelio. Y todo apunta a una misma verdad central, que Dios no te necesita que seas famoso, no te necesita que seas el más talentoso ni el más visible, te necesita fiel, te necesita presente, te necesita que tengas tu corazón orientado hacia Jesús en los días de preparación silenciosa y en los momentos de elección que nadie anticipaba. Matías fue ese hombre, y aunque el mundo lo olvidó, Dios no lo olvidó. Y en las paredes de la Nueva Jerusalén, en los cimientos de la ciudad eterna, su nombre está grabado para siempre. Eso me llena de esperanza, y espero que a ti también. Ahora cumplamos la promesa que hicimos al principio. Vamos a hacer una oración juntos. Quiero que donde quiera que estés, sea en tu casa, en tu carro, en tu trabajo, que pongas una pausa a lo que estás haciendo y que hagas esta oración conmigo de corazón. Llegamos a tu presencia hoy con gratitud. Gratitud por tu palabra, por las historias que en ella están escondidas, por los hombres y mujeres de quienes podemos aprender aunque el mundo no recuerde sus nombres. Gracias por Matías. Gracias por un hombre que siguió a Jesús sin saber que sería apóstol, que estuvo presente sin saber que su presencia importaba tanto, que fue fiel en los días anónimos sin saber que esa fidelidad lo estaba preparando para el momento que tú tenías guardado para él. Señor, hoy te pedimos que en cada uno de nosotros formes ese mismo espíritu, ese espíritu de fidelidad silenciosa, ese espíritu de presencia constante, ese espíritu que no busca el aplauso del mundo, sino tu aprobación. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos servido buscando reconocimiento, por las veces que hemos medido el valor de nuestro servicio por cuántas personas lo vieron, por las veces que dejamos de hacer el bien porque no había audiencia. Enséñanos a servir como Matías sirvió, en fidelidad, en humildad, en disponibilidad completa a tus propósitos. Señor, hay personas escuchando este mensaje que están en su etapa de espera, que están siendo fieles en cosas pequeñas sin ver todavía el propósito completo, que se preguntan si lo que hacen importa, que sienten que están en segunda fila y que nadie los ve. Habla a esas personas ahora mismo. Diles que tú los ves, que tú los conoces, que tú tienes un plan para ellos, que su fidelidad no es invisible para ti aunque sea invisible para el mundo. Dales la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dales la fortaleza para seguir siendo fiel aunque el reconocimiento no llegue todavía. Dales la certeza de que están en la palma de tu mano y que tu plan para sus vidas es bueno. Señor, también oramos por aquellos que, como Judas, han estado cerca de ti pero con el corazón lejos. Personas que conocen las palabras pero que han permitido que otras cosas compitan con tu lugar en sus corazones. Personas que están llenas de remordimiento pero que no han llegado todavía al arrepentimiento verdadero. Señor, que este sea el día en que esas personas hagan la elección de Matías en lugar de la elección de Judas. Que este sea el día en que sus corazones se orienten hacia ti con toda su fuerza. Que este sea el día en que el perdón que ofreciste en la cruz llegue a los lugares más oscuros y más culpables de sus almas.
porque tú eres el Dios que llena las sillas vacías, el Dios que completa lo que comienza, el Dios que no desperdicia a ninguna persona que se entrega a ti con honestidad y humildad. Gracias porque así como elegiste a Matías, nos has elegido a nosotros, no por nuestros méritos, no por nuestras credenciales, sino por tu gracia, por tu misericordia, por el amor que pusiste en nuestros corazones cuando enviaste a tu Hijo a morir por nosotros y a resucitar para nuestra justificación. Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, que nuestro servicio fiel sea recordado en la eternidad, que en el día en que te veamos cara a cara podamos escuchar de tus labios esas palabras que son el premio más grande que existe. Bien, buen siervo y fiel. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, amigos. Hemos llegado al final de este recorrido por la vida de Matías, ese apóstol silencioso pero fundamental. Espero que su historia haya tocado tu corazón tanto como tocó el mío y que te ayude a valorar tu propia fidelidad en lo secreto. Y hablando de temas que a veces se viven en silencio o generan controversia dentro de las iglesias, en mi próximo video vamos a abordar un asunto que causa muchas peleas, dudas y señalamientos dentro de las iglesias. Te voy a hablar claro y sin rodeos sobre un tema que muchos evitan: las relaciones con diferencia de edad. ¿Es pecado? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre dos personas que se aman pero tienen muchos años de diferencia? Si alguna vez te has hecho esa pregunta, o si conoces a alguien que esté pasando por esa situación, no te puedes perder el video que te he preparado. Vamos a romper el silencio y los tabúes para descubrir juntos la verdad de relaciones con diferencia de edad. Te espero allí. Haz clic en la pantalla o en el enlace de la descripción para verlo ahora mismo.